Bueno, entonces vamos a iniciar con la revisión de tema del día de hoy. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre las degeneraciones retinianas periféricas, su diagnóstico y el manejo con láser, en qué casos es indicado o no. Buenos días para todos nuevamente. Yo soy Estefanía Muñoz, residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Para nuestra revisión, les propongo esta tabla de contenido, una breve introducción. Vamos a desglosar estas lesiones en benignas, en predisponentes y ya finalmente hablaremos un poquito de desgarros y agujeros retinianos y su tratamiento. Entonces, cuando abordamos este tema, es importante que definamos la retina periférica. Entonces, cuando hablamos de retina periférica, debemos tener en cuenta que es el área que va desde el ecuador a la hora serrata y en esta zona se pueden presentar diferentes tipos de degeneración y sus diferentes variaciones. La importancia de que las aprendamos a distinguir es que estas lesiones pueden predisponer un desprendimiento de retina y según el caso, debemos llevarlas a un tratamiento profiláctico temprano. Estas lesiones las vamos a clasificar según pronóstico, profundidad, morfología y el tratamiento de elección es la fotocoagulación o la crioterapia, que lo que busca es generar una barrera que prevenga esa progresión. Entonces, en estos tipos de degeneraciones debemos hablar del desprendimiento vítreo posterior que está fuertemente ligado. El desprendimiento del vítreo posterior es la separación de la corteza vítrea posterior de la membrana limitante interna de la retina. Esta separación puede ser completa o parcial y me puede generar unos puntos de tracción vítrea en esas zonas de adhesión más fuertes y estas son las responsables de la mayoría de los desgarros que pueden conducir posteriormente a un desprendimiento de retina. Dentro de los síntomas más frecuentes o de los síntomas que se van a presentar, mejor dicho, en el DBP, encontramos las fotopsias y las miodesopsias. En cuanto a las fotopsias, probablemente se presentan dada esa atracción del vítreo hacia la retina media, que este se separa de la retina posterior hacia la base del vítreo, y las miodesopsias pueden representar sangrado proveniente de un vaso retiniano avulsionado o condensaciones del vítreo o del tejido glial epipapilar como el anillo de Weiss, que se separa del nervio óptico y del área adyacente a este. La tasa de desgarros retinianos que se pueden presentar asociados al DBP sintomático está entre el 5,4 y el 8%. Cuando hablamos entonces de esta asociación con el desprendimiento de retina, hablamos del desprendimiento de retina regmatógeno no traumático. Este se va a presentar o va a comprometer 1 en 10.000 pacientes por año y tiene una prevalencia en pacientes pseudofágicos de 1 al 3%. El mecanismo en el que este se produce es mediante la cinéresis vítrea que posteriormente se presenta la que posteriormente se va a presentar como un DVP y este DVP, como lo veíamos, va a generar esa tracción vitrorretinal generando desgarros. Aquí es importante porque en estos desgarros puede haber presencia de fluido intraocular que nos va a separar esas capas de la retina neurosensorial con el EPR generando los desprendimientos. Entonces, antes de que que se produzca el desprendimiento de retina, es importante que identifiquemos esas degeneraciones periféricas que nos podrían llevar, nos podrían tener como complicación este desprendimiento. Entonces, por lo general, estas degeneraciones asociadas al DR van a estar representadas por los agujeros retinianos atróficos o desgarros traccionales que me llevan a este desprendimiento. Em, Dentro de los factores de riesgo que más asociados están es tener un desprendimiento de reumatógeno anterior y que se encuentre en el ojo contralateral una degeneración periférica. Y esto nos aumenta el riesgo de desprendimiento de retina reumatógeno hasta en un 10%. Entonces, es importante que clasifiquemos a los pacientes como pacientes de alto riesgo o con bajo riesgo, porque esto nos va a orientar un poco en el momento en el que debemos hacer el tratamiento profiláctico. Dentro de los factores de riesgo, entonces tenemos la miopía, pacientes con cirugía de catarata o cirugía intraocular,
pacientes que van a ser llevados a capsulotomía o vitrolisis, el antecedente de desprendimiento de retina regmatógeno contralateral, enfermedades de tejido conectivo como el síndrome de Marfan o el síndrome de Stickler y el antecedente de un desprendimiento de retina en un familiar de primer grado. Igualmente, esas rupturas de alto grado y un latiz asociado a desgarros también es uno de los factores de riesgo y que estas lesiones se localicen en los cuadrantes inferiores. Entonces, vamos a clasificar esas degeneraciones periféricas en lesiones benignas, predisponentes de desprendimiento de retina y desgarros y agujeros. Cuando hablamos entonces de las lesiones benignas, como lo vemos en la diapositiva, son diferentes, son múltiples lesiones que le vamos a abordar cada una para tener un brochazo de cada entidad y así y que podamos identificarlas adecuadamente. Entonces, inicialmente tenemos las drusas periféricas. Las drusas son depósitos extracelulares principalmente de lípidos, polisacáridos y proteínas que se van a depositar entre la membrana de Bruch y la membrana basal del EPR y los vamos a evidenciar como pequeños puntos amarillos. Se cree que estas drusas son procesos normales que están relacionados con la edad y que van a surgir del daño lumínico acumulado en esa interfaz del epitelio pigmentario de la retina y de la membrana de Bruch, o pueden ser secundarias al daño oxidativo y por la formación de especies reactivas de oxígeno que me van a generar unas respuestas inflamatorias inmunomediadas. Estas drusas, cuando se limitan a la retina periférica, realmente se limitan a hacer hallazgos benignos y no producen síntomas visuales ni requieren tratamiento. También encontramos la degeneración de Paddington. Se describe como una atrofia que está asociada a la edad y que compromete la coriocapilaris y las capas externas. Em, la vamos a encontrar con mayor predisposición en la retina inferior, anterior al ecuador, y las vamos a ver como estas lesiones que vemos en la imagen, que son redondas, amarillo pálidas, y vemos los vasos coroideos expuestos. Vamos a encontrar esas áreas de hipopigmentación con todos estos hallazgos que les comento. Estas lesiones no predisponen a la formación de desprendimientos em, y de hecho se ha visto como un carácter protector para evitar la extensión de un desprendimiento de retina existente que se pueda dar debido a la fusión de la retina neurosensorial a la membrana de Bruch. Esta degeneración, lo que nos representa realmente no nos va a representar un mayor riesgo de desprendimiento. En cuanto a la hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina, entonces estas lesiones las vamos a encontrar que son inducidas por tracción crónica de bajo grado. Por lo general son idiopáticas, inflamatorias o secundarias a trauma y las vamos a encontrar en la base vítrea o en la pars plana. Pueden asociarse a latiz o a penachos vitroretinianos, pero por sí sola no va a aumentar el riesgo de desprendimiento de retina. En cuanto a la hipertrofia del EPR, puede ser congénita o adquirida. Las vamos a ver como estas lesiones pigmentadas em, se van a describir como macromelanosomas grandes y redondos y en ocasiones pueden tener una apariencia de agujero retiniano en los que hay unas zonas de hipopigmentación. Es importante que reconozcamos la hipertrofia del EPR porque puede tener un desenlace atípico y este va a estar asociado con un adenocarcinoma nodular y este nos podría llevar a un desprendimiento de retina serosa. Otra de las degeneraciones, de las lesiones benignas que encontramos es la degeneración cistoide periférica. Esta la vamos a dividir tanto en la típica, en la de presentación típica, como en la reticular. La típica se presenta aproximadamente a los 20 años y las vamos a ver como unas pequeñas vesículas que van a estar dividiendo las capas externas con algunos espacios cistoides. Cuando son profundas es raro que se asocien a agujeros.
La degeneración reticular se va a presentar años más tarde que la presentación de la degeneración típica. Tiene un patrón más lineal o reticular, diferente a la típica que veíamos que se presenta como vesículas, y va a tener un bordeado por los vasos retinianos. Lo que vamos a encontrar son espacios cistoides en la capa de fibras nerviosas de la retina y estas podrían llevar a una retinosquisis degenerativa reticular. Entonces, en la imagen vemos un patrón de diente de sierra que está conformado por esas cavidades cistoideas hiporreflectivas, y los asteriscos lo que muestran es vítreo condensado. Tenemos también la degeneración en copo de nieve. Esta degeneración es una degeneración con un patrón autosómico dominante y se presenta por depósitos granulares blanco-amarillentos que pueden ser numerosos, son bilaterales y se ubican hacia el ecuador. Estas lesiones podrían predisponer a la tiz, a desgarros, agujeros o a desprendimientos de retina, pero cuando se presentan en ausencia de alguna patología coexistente, es muy probable que sea una afección estable y benigna y que no nos genere ninguna de estas degeneraciones progresivas. Sin embargo, debe tener un seguimiento regular. Los quistes de la pars plana se van a presentar como unas lesiones transparentes y lisas que pueden tener unas capas pigmentadas y no pigmentadas. Tiene una prevalencia alrededor del 16% que va aumentando con la edad. Actualmente, pues realmente no existe evidencia de que estos quistes, cuando están aislados, nos generen un riesgo de desprendimiento de retina, pero si está asociado, se podría haber asociado a patología retiniana predisponente como la retinosquisis degenerativa, la degeneración cistoide periférica y tracción. También tenemos la degeneración en perla. Los vamos a evidenciar como esos depósitos blancos que pueden ser similares a drusas que se van a ubicar en la hora serrata o en la pars plana. Esta degeneración son depósitos de fosfato de calcio que se va a ubicar entre el EPR y la membrana de Bruch y muchas veces son hallazgos incidentales. También tenemos las lesiones de blanco con o sin presión. Estas lesiones, estos hallazgos tienen una incidencia entre el 15 y el 32% y principalmente se van a presentar en pacientes miopes o con una longitud axial aumentada. En cuanto a la lesión de blanco con presión, la vamos a ver como una lesión, una opacificación retiniana delimitada que se va a presentar principalmente en la indentación escleral. Realmente se desconoce la patogénesis del blanco sin presión, pero las teorías varían en que puede ser desde un fenómeno óptico debido a la atracción vítrea hasta un reflejo luminoso anormal de la interfaz vitreoretiniana normal. Esta lesión por sí sola o este hallazgo por sí solo no representa ningún riesgo de patología de la retina y no va a justificar pues, tratamiento profiláctico. Dentro de las lesiones del blanco sin presión, se considera como un blanco con presión avanzado que no va a ser evidente, no requiere la indentación para ser evidente. Puede comprometer toda la circunferencia retiniana y en este blanco sin presión se han documentado adherencias localizadas de la membrana hialoidea posterior del vítreo en estas áreas del blanco sin presión, aunque realmente no se ha asociado em, estas áreas con desprendimientos de retina. En estas dos entidades, la degeneración latiz está frecuentemente asociada en esos pacientes miopes. En cuanto al blanco sin presión, sí se ha asociado que un aumento del área, entre más grande esta zona de blanco sin presión, esto sí podría ser un factor de riesgo para un desprendimiento de retina gigante. Ahora vamos a continuar con las lesiones predisponentes. Principalmente vamos a tener la degeneración latiz, la retinosquisis, los penachos vitreoretinianos, los pliegues meridionales, las bahías de hora cerradas, las excavaciones retinales, retinianas periféricas, la atrofia corioretiniana, el oscuro sin presión y la degeneración en baba de caracol.
Dentro de de la degeneración latiz, probablemente es una de las degeneraciones más relevantes que debemos tener en cuenta. La degeneración latiz entonces se debe a un proceso vitroretinal, vitroretinal degenerativo en el que hay un adelgazamiento retiniano con una licuefacción vitrea suprayacente. Esta degeneración puede estar asociada a adhesiones vitroretinianas fuertes, sobre todo hacia los bordes o los extremos. Se presenta en patologías como la miopía o las vitropatías hereditarias. Puede estar presente en el 6 al 10% de la población y aumenta en los pacientes miopes. Esta lesión sí se ha documentado que predispone a desgarros y desprendimientos. Sin embargo, cuando estamos en ausencia de alguno de los factores de riesgo, de alto riesgo, el, el el riesgo nuevamente se limita a un 1%. En esta imagen lo que vemos es una degeneración latiz asociada a cambios atróficos. Entonces, esta lesión o esta degeneración la vamos a ver como unas áreas lineales u ovoides de adelgazamiento retiniano que van a estar bien delimitadas, pueden asociarse o no con pigmento, o también las podemos ver como unas manchas superficiales blanco-amarillentas o blancas. También se pueden observar asociados unos cráteres rojos y unas líneas blancas ramificadas o también se pueden presentar como manchas atróficas amarillas. En esta degeneración, esta degeneración podría estar acompañada por agujeros atróficos en un 35% y estos agujeros atróficos podrían causar un desprendimiento de retina cuando el líquido pasa a través de ese agujero dentro de la red de latiz hacia el espacio subretinal. Em, se ha visto que estos agujeros asociados a la TIS podrían aumentar el riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno a un 2,8%. Entonces, esta degeneración la podemos ver, puede ser positiva en el desprendimiento de retina regmatógeno dentro de un 9,5 a un 35% y su pico de presentación va a ser en la segunda década de la vida. Cuando hablamos de su prevalencia, entonces de manera unilateral se puede presentar en un 6 al 10,7%, pero bilateralmente ya en un 34 o 48%. Y por lo general la vamos a encontrar entre los meridianos de M11 a M1 y de M5 a M7. Entonces, en esta imagen lo que vamos a ver es una degeneración latiz con fluido subretinal asociado. Realmente, entonces, cuando hablamos de esta degeneración, debido a ese riesgo tan bajo, en ausencia de factores de riesgo, pues no se sugiere tratamiento, incluso en esos, cuando se ha encontrado asociación con los agujeros retinianos o con una mínima cantidad de fluido subretiniano. En los casos que se recomienda hacer un tratamiento profiláctico, es en el desprendimiento, cuando esta generación está asociada con un desprendimiento de vitrio posterior sintomático, cuando hay un aumento del volumen del líquido subretiniano, en un desprendimiento, cuando un paciente ya tenía un desprendimiento de retina contralateral, sin embargo, pues la prevención de la profilaxis nos generaría como una tasa de prevención de desprendimiento de retina contralateral de 3/100. También se recomienda en pacientes con un acceso limitado a la atención oftalmológica o pacientes con alteraciones cognitivas. El tratamiento que se va a realizar o la profilaxis que se va a realizar es con fotocoagulación láser y estas lesiones pues realmente confieren un buen pronóstico. Otra de las degeneraciones o de las lesiones predisponentes es la retinosquisis. La retinosquisis se va a presentar porque se ve una ruptura de la capa plexiforme externa en la OCT. Vamos a evidenciar una lesión o una elevación transparente, lisa, que puede tener una forma de cúpula y se va a presentar principalmente en el cuadrante inferotemporal.
En los pacientes mayores de 40 años se puede presentar hasta en un 4% y podría aumentar con la edad. Por lo general es asintomática y se presenta de manera bilateral y tiene una mayor predisposición en ojos hipermétropes. En la retinosquisis se puede asociar la degeneración cistoide típica progresiva y lo que se va a encontrar son esas lesiones quísticas confluyentes que van a ser resultado de la degeneración de los elementos de soporte neuroretinianos y gliales. Y lo que vamos a encontrar es un depósito de mucopolisacárido ácido que nos va a aumentar o agrandar esta zona. Muchas veces es difícil distinguir pues esta lesión de los desprendimientos de retina, pero lo que vamos a encontrar es que las cavidades de la retinosquisis se van a desplazar igual durante el examen de depresión escleral, mientras que en los desprendimientos realmente sí se va a desplazar únicamente el líquido y va a dar lugar a una cavidad plana. En la imagen, lo que encontramos en la flecha blanca es la extensión la extensión posterior de la esquisis que se va a extender hasta el área que está señalada con la flecha negra. Y los asteriscos blancos van a mostrar la división a lo largo de las capas nuclear interna y la plexiforme externa. La mayoría de estas lesiones de la retinosquisis no van a progresar y es importante que se tenga presente que pues realmente ningún tratamiento la detiene. Por lo general se va a presentar a 3 diámetros de disco de la mácula y podría estar asociado con ruptura de la pared externa y en este caso, si tenemos un líquido subretinal abundante con una lesión mayor a 3 diámetros de disco, podría presentarse un desprendimiento de la esquisis hasta en un 50%. Cuando tenemos ruptura de las capas internas y separación de las capas externas, por ahí podría ingresar el vítreo subretiniano que sí nos podría llevar a un desprendimiento de retina. En la imagen lo que vemos señaladito con las flechas amarillas es esa cresta irregular de dehiscencia retiniana externa. Entonces, realmente no se indica profilaxis en retinosquisis asintomática o cuando está asociada a un desprendimiento de retina localizado no progresivo. Sí se indica pues una profilaxis en esos desprendimientos que son sintomáticos progresivos y los pacientes pueden ser llevados a una vitrectomía por pars plana en esos pacientes con ruptura de la pared externa con DVP asociado o cerclaje escleral. Otra de las lesiones predisponentes son los penachos vitreoretinianos. Los penachos vitreoretinianos van a ser adhesiones vitreoretinianas focales congénitas que van a estar asociadas a hiperplasia glial. Se van a presentar en un 5 o 7%, van a comprometer, mejor dicho, un 5 o 7% de la población y tiene diferentes presentaciones, la quística, la no quística y las zonulares. Los quísticos vamos a ver unas lesiones elevadas que pueden ser ovaladas. eh, Pequeñas y discretas. Sin embargo, cuando se presentan unos quistes de gran tamaño, nos podrían hablar de ausencia de fotorreceptores. Otras de las características pueden que sean no quísticas o zonulares. En cuanto a los zonulares, se van a presentar en un 15% y en esto lo que hay es un desplazamiento de la retina anterior em, que van a tener una proyección hacia la retina y se va a formar un penacho entre las zónulas y la retina. Importante que identifiquemos los quísticos y los zonulares porque estos son los que realmente nos van a generar un mecanismo traccional que sí podría llevarnos a desgarros, agujeros operculados o a desprendimiento de retina. Sin embargo, el riesgo de desprendimiento de retina en estas lesiones es menor del 1%. En algunos, pues alguna literatura, mejor dicho, no nos recomienda la profilaxis en estas lesiones.
Tenemos los pliegues meridionales. Estos pliegues meridionales se van a presentar en el 20% de la población. Por lo general están presentes desde el nacimiento y son simétricos y bilaterales. Lo que vamos a ver es una lesión redundante y elevada que va a estar radial a la retina neurosensorial y va a tener una proyección al vítreo. Está asociado con desprendimiento del vítreo posterior y con desgarros. Y son estas imágenes que vemos representadas en la imagen de arriba y en la gráfica de abajo. Tenemos otra de las lesiones, son las bahías de horas cerradas. Estas son, las vamos a evidenciar como islotes ovalados de epitelio de la pars plana no pigmentado que van a estar rodeados por retina neurosensorial. Pueden tener un espacio deprimido y pueden dar apariencia de un agujero retiniano como lo vemos en la imagen, pero se van a distinguir de un desgarro verdadero porque se va a lograr o se intenta identificar que existe una fina capa epitelial que se va a extender desde la base em, que se va a extender desde la base. El 17% sí podría estar asociado a desgarros que van a ser principalmente secundarios a desprendimiento del vitrio posterior. Las excavaciones retinianas periféricas las vamos a encontrar o las vamos a evidenciar como unas depresiones ovaladas alineadas a los pliegues meridionales. Estas se consideran o se han considerado un tipo de degeneración latiz leve y pues sí pueden estar asociadas a unas fuertes adherencias vitreoretinianas circundantes que podría llevar a un desprendimiento de retina regmatógeno o a desgarros. Otras de las lesiones es la atrofia corioretiniana. Se va a presentar, va a tener relación con la edad, mejor dicho, con una mayor longitud axial, con la miopía y podría estar asociada a agujeros retinianos, que estos podrían llevar a desgarros y finalizar en desprendimientos regmatógenos. La atrofia, pues finalmente la vamos a identificar como difusa o irregular. La difusa va a estar representada por áreas mal definidas, blanco-amarillentas, em, que va a tener áreas de despigmentación coroidea con adelgazamiento de la retina circundante. Mientras que la irregular la vamos a ver como unas áreas bien definidas, blanco-grisáceas. Otras de las lesiones es el oscuro sin presión. Estas lesiones las vamos a ver como lesiones planas, hipopigmentadas, bien delimitadas. Por lo general van a ser asintomáticas y no van a requerir tratamiento. Estas pueden variar tanto en tamaño o en forma. Pueden tener esas variaciones y se ha visto o se ha intentado ligar estos hallazgos con el antecedente de alguna infección viral. Ya para finalizar este tipo de lesiones, tenemos la degeneración en baba de caracol. Estas degeneraciones las vamos a ver como esos puntos blancos, alargados y bien delimitados que van a ser bilaterales y van a tener una localización temporal. Va a estar más asociado a miopía y se ha considerado que esta degeneración en baba de caracol es como la etapa temprana de la degeneración tipo latiz. En esta lesión va a estar asociada a degeneración y atrofia de la retina, y lo que vemos en sus márgenes podría encontrarse adhesión vitreoretiniana, que estos podrían acompañarse de agujeros y de desgarros, que en este caso sí va a requerir barrera láser. Si no encontramos esos agujeros, desgarros o esa adhesión vitreoretiniana, realmente se podría continuar monitorizando este tipo de lesiones. Ya como para finalizar esta parte de nuestra charla, definiendo estas lesiones, eh, tenemos los desgarros y los agujeros. Dentro de estas lesiones, entonces, podemos encontrar la diálisis, los desgarros en herradura, el agujero operculado o el agujero redondo atrófico. En cuanto a la diálisis, esta lesión se ha considerado un desprendimiento de retina circunferencial que se presenta en la hora serrata, cuyo borde posterior va a estar unido a la base del vítreo. Puede llevar a un desprendimiento de retina regmatógeno en un 8 a un 17% y es la lesión que más se ha asociado con trauma cerrado.
Cuando estamos examinando al paciente y encontramos abulsión de la base del vitrio, puede observarse diálisis y esto va a ser patognomónico de una contusión. También está asociado a trastornos vasculares proliferativos, a membranas vítreas y a corioretinitis. Cuando es asintomático, podría asociarse a trauma en un 58% y no traumático en un 61%. Y los pacientes cuando son sintomáticos podrían referir fotopsias, meodesopsias, disminución de la agudeza visual y pérdida del campo visual periférico. Entonces, si un paciente es asintomático, realmente no se ha llegado a un consenso sobre la profilaxis, pero sí hay que tener en cuenta que podría tener un alto riesgo de progresión. Cuando hablamos de una diálisis que es aguda y sintomática, lo que más se recomienda en la literatura es hacer una profilaxis inmediata, sea con láser o con crioterapia. Si es una diálisis que está asociada a factores de riesgo, de alto riesgo, también consideran tratamiento y posteriormente los pacientes podrían ser llevados a un cerclaje escleral o a una retinopexia neumática superior. También tenemos el desgarro en herradura. El desgarro en herradura va a tener forma característica, tiene una forma de U y va a comprometer el espesor completo de la retina. Puede estar asociado o está asociado, mejor dicho, al desprendimiento de vitrio posterior que genera una atracción vitroretiniana. Estas lesiones son muy importantes que cuando las documentemos, sí los llevemos a profilaxis porque se ha visto que un 30-50% de los desgarros en herradura no tratados van a terminar en un desprendimiento de retina. Los pacientes principalmente lo que van a referir son fotopsias y miodesopsias. Si tenemos una lesión, un desgarro en herradura asintomático, el riesgo realmente a que progresen a un desprendimiento de retina va a ser del 5%. Entonces, cuando vemos que es un desgarro, perdón, crónico, que tiene asociación de pigmento y no está asociado a tracción, se podría considerar la observación. Sin embargo, pues como hemos visto, muchas de estas recomendaciones pues se han hecho es como por panel de expertos. Lo que se busca al hacer el láser en estas lesiones es crear una adherencia corioretiniana alrededor de todo de ese desgarro para que el vitrio no pueda atravesar ese espacio subretinial y que se provoque un desprendimiento de retina. Dentro de los agujeros, entonces tenemos el agujero operculado. Esta lesión va a ser resultado de una fuerte tracción vitroretiniana que va a arrastrar un fragmento de tejido retiniano redondo, que es lo que denominamos el opérculo, hacia el vítreo. Algunos pacientes pueden ser asintomáticos o sintomáticos. En cuanto a los asintomáticos, es raro que posteriormente se asocie con un desgarro. Y los pacientes, y también se podrán encontrar pacientes sintomáticos asociados a tracción o a no tracción. Si son pacientes sintomáticos sin tracción, realmente pues no se ha descrito que el riesgo de progresión pues que no va a tener un riesgo de progresión. Mientras que los pacientes sintomáticos que ya tienen tracción o que son unos agujeros grandes o con hemorragia vítrea asociada, sí van a requerir tratamiento, van a requerir tratamiento. Inicialmente estos se podrían presentar como un desprendimiento de retina subclínico, pero que un aumento del líquido en esta zona a más de un diámetro de disco ya nos podría dar un riesgo de desprendimiento de retina entre un 11 y un 31%. En cuanto al agujero atrófico, entonces este agujero va a estar asociado a esas zonas de atrofia retiniana crónica que se puede presentar en pacientes con miopía. Por lo general no van a estar asociados a tracción vitreoretiniana, por lo que los pacientes en la mayoría van a ser asintomáticos. Es importante que se haga un seguimiento si tenemos un desprendimiento de retina previo o en el ojo contralateral o en los que vemos que haya un aumento de líquido.
Entonces, en la imagen B vemos que no hay tracción, mientras que en la imagen C, esta sí nos está confiriendo tracción vitreoretiniana. Bueno, y para finalizar, entonces vamos a hablar sobre el tratamiento. Realmente el tratamiento, como les comentaba antes, no hay un consenso real sobre sobre, digamos, un algoritmo que se deba seguir. Entonces, muchas veces, pues realmente el tratamiento se da relacionado con la experiencia del oftalmólogo retinólogo. Principalmente el tratamiento va a ser, se va a, dentro de las técnicas, mejor dicho, que tenemos para el tratamiento, tenemos la fotocoagulación en barreras, sea con argón o con diodo, y la crioterapia en ciertos casos seleccionados. El objetivo de este tratamiento es crear esa zona de adhesión retiniana periférica alrededor de esa lesión para prevenir la progresión. Entonces, revisando como algunas recomendaciones, tenemos las recomendaciones de la Academia Americana, en las que ellos nos recomiendan principalmente que pacientes con desgarros en herradura agudos y sintomáticos sean llevados a profilaxis. Em, Cuando no hay evidencia de otras anomalías vitrorretinianas, ellos realmente no recomiendan la profilaxis y es muy importante, lo que ellos recomiendan es que se evalúe de una manera detallada los riesgos de tener un tratamiento innecesario que puede ser incluso ineficaz o perjudicial. Entonces, como lo vemos en esta tablita, realmente lo que ellos más nos indican es tratar esas diálisis o esos desgarros en herradura como la indicación más fuerte. Sobre lo demás, realmente no refieren pues un consenso. Y en cuanto a la degeneración latiz con agujeros, ellos pues refieren que usualmente no va a requerir tratamiento. Entonces encontré también las recomendaciones de la Sociedad Española de Retina, que toma como base también esas recomendaciones de la Academia Americana. Ellos nos también hacen un importante énfasis en el riesgo-beneficio del tratamiento, que evaluemos las complicaciones que se podrían presentar con respecto al láser y la futilidad del tratamiento. Entonces, la recomendación inicial es identificar esas lesiones de mayor riesgo de desprendimiento de retina, que evaluemos muy detalladamente el estado del vitrio y si presenta cambios en el seguimiento. Y ya en este punto que evaluemos si realmente esa profilaxis nos podría prevenir la pérdida la pérdida visual y definir en este momento si hay indicación o no. Entonces, igualmente como la academia, nos recomiendan siempre tratar esos desgarros en herradura. En cuanto a los desgarros en herradura agudos asintomáticos, podrían ser observados. Ellos recomiendan, pues lo que nos refieren es que podría ser necesario en ocasiones, en los desgarros operculados agudos sintomáticos, la profilaxis. También cuando hay una ruptura traumática de la retina, generalmente recomiendan el tratamiento o en las degeneraciones en empalizadas, recomiendan pues que podría ser necesario esa profilaxis. Por ejemplo, las diálisis siempre recomiendan que siempre haya un tratamiento pronto. em, y en cuanto a la retinosquisis, pues realmente refieren que raramente va a necesitar tratamiento. En esta tablita realmente es el intervalo de seguimiento que ellos recomiendan para cada una de estas lesiones que podemos tener en cuenta para el seguimiento posterior a que hagamos tratamiento o el seguimiento que debemos tener posterior. Em, este es un artículo
que se publicó en el 2022, en el que lo que buscan es tener unas recomendaciones para el manejo de esas degeneraciones periféricas retinianas. Ellos realmente lo que hicieron fue un consenso, hacer como un cuestionario entre los profesionales, pues expertos, los retinólogos expertos, sobre qué lesiones ellos realmente tratarían, qué factores de riesgo se deberían tener en cuenta, y identificar todas estas lesiones que realmente podrían predisponer. Dentro de las lesiones que ellos definen como con alta predisposición al desprendimiento de retina, tenemos la degeneración tipo latiz, la degeneración en baba de caracol, la retinosquisis degenerativa, los penachos vitreoretinianos quísticos o zonulares, los desgarros, o los agujeros retinales. Y finalmente, lo que ellos recomiendan es, por ejemplo, en la TIS, en degeneración latiz sin agujeros retinianos, pero en un paciente sintomático, tratar. En un paciente con latiz, en un paciente asintomático, pero que va a ser llevado a una cirugía refractiva o capsulotomía o inyección intravítrea o cirugía de catarata, recomiendan igualmente tratarlos. En una ruptura asintomática, pero con historia de trauma, recomiendan también hacer un tratamiento profiláctico, o en la TIS, sin agujeros o desgarros, sin síntomas, pero en un ojo con compromiso en el ojo contralateral, sí recomiendan ese tratamiento. Igualmente, en la TIS, sin agujeros retinianos o con reciente aparición de miodesopsias o de fotopsias en un paciente con ojo único, igualmente recomiendan tratarlo, o en asociación con el síndrome de Stickler o de Marfan, o en pacientes que van a ser llevados a una cirugía vitreoretinial por el hallazgo de un agujero macular. Este año se publicó este estudio, que es un estudio retrospectivo que se hizo en el Hospital Universitario en Jordania, en el que evaluaron 348 pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno que fueron operados por vitrectomía por pars plana entre el 2015 y el 2023. El objetivo de este estudio era evaluar esos factores de riesgo que podrían desencadenar un desprendimiento de retina regmatógeno en el ojo contralateral. Buscaban analizar el rol de la retinopexia profiláctica para prevenir este desprendimiento, y lo que buscan en este artículo es proponer un sistema de puntuación para identificar esas lesiones de alto riesgo y ser llevadas a profilaxis. Entonces, en esta tablita se resume esos factores independientes que realmente predicen el riesgo de desarrollar un desprendimiento de retina regmatógeno en el ojo contralateral. Entonces, realmente de estas variables, lo que se encontró fue que la presencia de desgarros en el ojo contralateral aumentó casi 4 veces el riesgo de desprendimiento de retina, y que la ausencia o el no tratamiento con profilaxis, con la retinopexia, mejor dicho, en este estudio nos elevó más de 4 veces el riesgo comparado con los ojos tratados. De estos pacientes con desgarros, entonces 108 tuvieron desgarros contralaterales. Entonces, en esta tabla lo que encontramos es que, en cuanto a los desgarros retinianos, el láser sí, pues, disminuyó la incidencia de desprendimiento de retina regmatógeno, pasando de un 70 a un menos de un 6%. Y cuando existe un latiz asociado a desgarro, en este artículo realmente se encontró una protección absoluta, porque ninguno de estos ojos desarrolló desprendimiento de retina. Bueno, y para el latiz aislado, realmente no se encontró beneficio de la retinopexia. Con todos estos hallazgos, entonces ellos proponen esta tablita, como este sistema de puntos, en los que una puntuación de 6 o más
nos hablaría de que el paciente va a requerir la retinopexia profiláctica. En casos de una puntuación menor de 5 o de 5 se debería evaluar los riesgos y los beneficios. Este sistema de puntos, entonces encontramos un ojo contralateral con un desprendimiento de retina regmatógeno, pacientes con desgarros o pacientes con degeneración latiz, pacientes jóvenes menores de 40 años o pacientes con desprendimiento total de retina en el ojo contralateral. Siempre se asocia ese síndrome de Marfan o de Stickler y pacientes con cirugía ocular complicada. Y bueno, esto era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Buena revisión. Ah, lo primero que quiero comentar es que ocasionalmente esta reunión se pasa para el viernes. Cuando no hay tema el viernes, no damos la sesión los jueves, sino que la damos el viernes. Eso se publica en el calendario de Retina Cali. Entonces les recomiendo darle una mirada a Retina Cali al calendario de actividades académicas, especialmente si entra y no está pasando nada, pues como confirmar, ¿no? Ah, el esfuerzo, pues, que se ha hecho, usted ha resumido muy bien el esfuerzo que se ha hecho por definir qué es lo que requiere tratamiento profiláctico. Esta área, junto con la iridectomía periférica, es una de las áreas de más preocupación en oftalmología de la gente que se interesa en estos temas sobre tratamientos profilácticos innecesarios. Y por eso, como usted vio, hay cantidades de artículos y reglas y normas y guías eh, para definir realmente quién se beneficia de un tratamiento. Porque siendo, como usted bien lo dijo, la decisión finalmente basada en criterios subjetivos, usted qué vio, qué le pareció, cómo estaba el vitrio, qué tracción había. Hay mucha subjetividad en esto, entonces es relativamente fácil influenciarse hacia el lado agresivo, hacia el lado de tratamiento. Ah, especialmente si la situación económica del médico tratante no está muy buena. Son tratamientos fáciles de hacer, con casi ningún efecto colateral. O sea, realmente tiene uno que ser medio bárbaro con un láser para hacer daños, ¿sí? Es posible. Yo he visto, ayer les comentaba de JAG, el martes, yo he visto eh, láser en la mácula, he visto láser en el iris, he visto, entonces pues toda herramienta tiene el potencial de ser mal usada, pero la verdad es que bien usada, mm, el riesgo de daños es muy bajito. Diría yo que tal vez el error más frecuente es la intensidad del láser y la intensidad del disparo, que se usen disparos sumamente fuertes, sumamente intensos. El oftalmólogo en el afán de ver una marca no le baja al poder, al mínimo poder que marque, que dé un resultado, que es como se deben hacer todos los láseres retinales. Eh, cuando usted detecta una lesión,
la dificultad principal pues está en decidir. Entonces, pues es muy optimista que uno se va a ir a todas estas tablas y va a revisar todos los criterios que se han publicado, aunque podríamos, no lo hemos hecho en Retinacal y así como tenemos guías para otras cosas, de pronto que usted revise de nuevo cuál es el trabajo más, tal vez de lo último que mencionó, es como lo más resumidito, eh, y tener una guía allí, guía para el tratamiento, para la profilaxis retinal periférica, con foticos, bien hechecita, bien simple, bien fácil, para que el oftalmólogo consulte y trate pues de basarse en criterios más o menos objetivos y definidos y no en la subjetividad de ver una lesión y decir, ah, yo vi algo, yo le voy a hacer láser, ¿no? Yo les recomiendo a todos los oftalmólogos que lleven estadísticas de sus procedimientos profilácticos. Es una guía para saber si de pronto a usted le está yendo la mano, ¿sí? Y usted puede pedir, por ejemplo, a la dirección médica de la clínica que tienen ese dato, eh, cuál es el promedio de láser retinal, profiláctico retinal, ah, en esta institución. Y si a usted le dicen, pues, 10 al año, 20 al año, los retinólogos de pronto tengan tantos al año, los generales tanto, y usted está muy embolado por encima, puede pensar que de pronto su criterio está siendo un poco exagerado, ¿no? Yo les diría en general, el paciente sintomático y con otras cosas, como usted muy bien lo dijo, patología sistémica que está asociada a desprendimiento de retina, con familia o con otro ojo, o sea, además de la lesión, debe haber algo más que lo ponga a uno como en sospecha de que el riesgo puede estar aumentado. Yo recibo constantemente, pues, pacientes remitidos para láser que no tienen indicación, ah, lo cual está bien, pues, o sea, si un oftalmólogo ve una lesión y no está muy seguro, pues lo mejor es que remita a alguien que tenga más experiencia. Eh, pero también veo mucho paciente de segunda opinión y eso pues no solo es lamentable, sino que lo ponen a uno en una situación muy difícil, ¿no? Porque me dijeron que se me estaba desprendiendo la retina y necesito láser, es lo típico. Necesito tratamiento para el desprendimiento de retina que me está ocurriendo. Ah, y uno no ve nada o ve cualquiera de estas lesiones benignas que usted ha mencionado. Entonces, es una situación muy incómoda porque ah, pues es como desautorizar a otro colega, pero por otro lado, por ese hecho no se va a poner a hacer uno algo que uno cree que no sea necesario, ¿no? Entonces, ahí toca dar como una vuelta para embolatar al paciente y decirle, mire, no, es que hay criterios, ¿no? Este es un tema que no está resuelto y cada cual tiene su criterio y el doctor le puede parecer que sí, a mí me parece que no, ¿sí? O a mí me parece que el riesgo es demasiado bajo. Y esa es la segunda recomendación que les daría. Involucren al paciente en la decisión. Yo lo uso sobre todo en esos casos que están ahí como en la mitad o que han oído opiniones distintas. Entonces, el doctor le dijo que necesitaba urgente un láser. Bueno, mi opinión es que el riesgo que usted tiene de un desprendimiento de retina
es muy bajito eh, y que no se justifica. Pero usted resuelva. Entonces un poquito le pasa a uno la pelota al paciente, porque en realidad eso es lo que es. Es una determinación que uno debe tomar ante el riesgo, ¿sí? 1% ¿es alto o es bajo? Y yo los pregunto a ustedes, se los pregunto porque yo he estado en esa situación, ¿sí? 1% de que le desprenda la retina, ¿usted quiere vivir con eso? Yo tomé mi determinación, yo no, ¿No? hágame Yo creo que hacer. no. Pero hay gente que uno le dice 1%, hasta le dice 10%, y dice, no, eso no es problema. Obviamente que son ignorantones de estadística médica, pero en últimas, usted le devolvió la pelota al paciente y él es el que decide, como debe ser en prácticamente todos los tratamientos. Yo siempre le insisto cuando están en consulta, mire, mire que yo casi invariablemente le doy la pelota al paciente, que sea el paciente el que decida, porque así debe ser. Él le da un consentimiento a usted para tratarlo de manera que él debe ser el que decide. Pues a veces es muy obvio, ¿no? Mire, usted tiene la retina desprendida. Si no lo tratamos, se queda ciego. Si lo tratamos, tiene un 96% de chance de ver. De repente que se queda mirando. Y yo siempre le digo, ¿qué quiere hacer? Ah, no, pues obvio que tráteme. Bueno, sí, es obvio, pero dígalo. ¿Sí? Entonces nos vamos al extremo del 1%. Usted tiene un 1% de chance de desprendimiento de retina. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere que lo tratemos o quiere que no lo tratemos? Yo lo que les digo es que la mayoría de la gente que yo veo, si uno le dice que el riesgo es muy bajito y que ese riesgo de alguna manera se puede amainar vigilando los síntomas predisponentes de desprendimiento de retina y consultando en caso de que estén presentes, eh, la mayoría de la gente escoge que no quiere tratarse. Así no sea de plata de bolsillo de ellos, pues, ¿no? Pero la mayoría de la gente escoge que no. Entonces, eso lo libra a uno, digamos, como del peso de pensar, yo estoy empujando mucho tratamiento profiláctico. Y por otro lado, y sobre todo en el caso del retinólogo, pues a mí me remitieron un paciente para que le hiciera láser, porque tenía un rotico por allá. Y yo le digo, en términos absolutos, no, usted no necesita láser. Y resulta que me equivoqué, pues porque me puedo equivocar. Y se le desprende la retina. ¿Dónde quedo yo? O sea, con ese paciente no solo quedo muy mal, sino que quedo en una situación legal hasta peligrosa, ¿no? Entonces es mucho mejor decirle, si realmente usted tiene la lesión, el riesgo es muy bajito, usted decida, ¿sí? Y si es una lesión que yo normalmente no trataría, pero al paciente le han dicho que se trate y al paciente diciéndole que el riesgo es muy bajito, decide tratarse, pues yo lo trato. Pero les digo, esa circunstancia casi nunca la he encontrado. Cuando uno le dice el riesgo es muy bajito, la mayoría de los pacientes optan por no. Se desaniman. Eh, la situación más común que todos se enfrentan todos los días es el DDP. Y ustedes saben que el DDP, pues lo típico es alrededor de los 50, entre 45, 70 años. Pero casi siempre 50-60 ocurre en la mayoría de los DDPs. Entonces, pacientes que consultan con moscas volantes y fotopsias. Y usted lo primero que debe hacer es mirar el vítreo. Si el vítreo tiene pigmento o sangre, busque el desgarro, porque el desgarro está allí, en algún lado está. Y obviamente que hay, como usted muy bien lo dijo, hay muy poca discusión de que ese paciente requiere profilaxis. Nosotros hicimos una revisión de nuestra estadística y encontramos
que un 7% de los pacientes en esas condiciones a los que se les hace profilaxis, de todos modos progresan hacia desprendimiento de retina. Pero cuando miramos ya el detalle de los que habían progresado, era en realidad que tenían ya desprendimientos de retina localizados. O sea, el láser no estaba indicado. Porque de resto, como usted muy bien lo dijo, casi en el 100% de los casos se previene el desprendimiento de retina. El lío es que con la observación a veces no vemos ese desprendimiento de retina plano que rodea el desgarro y que a veces se extiende más. Entonces el paciente lo llevamos al láser y cuando vamos a hacer el láser no hay efecto alrededor del desgarro y es porque la retina está levantada. Entonces ese paciente queda como fracaso del láser en nuestros registros, porque lo llevaron al láser por un desgarro y en láser el oftalmólogo se dio cuenta que no era un tal desgarro, sino que ya era un DR localizado. Y entonces el paciente va a cirugía. Yo en realidad no creo que sea un fracaso del láser, sino un error diagnóstico. Y así fueron la mayoría de los casos donde supuestamente no funcionó el láser. El otro aspecto, y usted lo mencionó también, que recomiendo tener en cuenta es la posibilidad de seguimiento de los pacientes. Miren, Norman Bayer fue el que originó todo este movimiento de artículos, que fue el primero que escribió un artículo un poco escandalizado por el exceso de tratamientos profilácticos que él estaba viendo en California. Entonces hizo un seguimiento muy cuidadoso de todas estas lesiones, Genial. inclusive de los desgarros, y publicó el primer artículo y de ahí se han venido todos los demás que usted mencionó. Eh, y el artículo tenía esa intención, frenar un poco eh, el afán de hacer láser en la periferia a todo lo que fuera distinto, ¿sí? Entonces, aprendan a ver la periferia, diferencien qué es riesgo, qué no es riesgo, qué es bajo riesgo y traten realmente lo que es. Para mí se fue un poco para el otro lado, porque él tenía toda una cantidad de desgarros que consideraba que no se debían tratar. Obviamente los que se ven viejos, pigmentados, sin síntomas, pues cualquiera sabe que eso ya se cicatrizó solo, pero él tenía otras categorías y a mí me parecía un poco exagerado. O sea, yo pensaba, a mí me llega de paciente así, yo lo trato, ¿sí? Pero si ustedes leen el papel original de Norman Bayer, eh, para mí creo que se fue un poco para el lado conservador en el afán de parar esa la seriadera que él veía a cosas innecesarias. Pero una de las cosas de Norman Bayer era que tenía una población en Los Ángeles muy bien cubierta y a los pacientes los seguía muy de cerca y describía ahí cómo seguía a los pacientes y los estaba chequeando muy constantemente. Entonces se atrevía inclusive con algunos desgarros, con de ciertas características, a decir, no lo trato y lo voy a seguir. Y veía que no se desprendían. Pero en la realidad nuestra, cada cuánto tiene usted pacientes absolutamente confiables que usted le dice, venga la próxima semana, venga cada 15 días y el paciente puede y no es una carga económica y no es una carga, una molestia muy grande esa controladera. No siempre es así. Entonces, ese es un factor que hay que mirar. Un paciente que tiene bajo riesgo, pues va para el Putumayo y no lo voy a volver a ver en 5 años. ¿Será que es mejor tratarlo? ¿Cuál es la posibilidad de ese paciente que ante síntomas pueda consultar y pueda recibir una atención rápida? Pues muy bajita. Entonces, ese es un factor que hay que tener en cuenta. Y el otro factor que poco se menciona es el estilo de vida. Si usted participa en deportes o lleva un trabajo, un estilo de vida en donde haya sacudones fuertes de la cabeza o posibilidad de golpes en la cabeza,
muy típico los deportes pues de Contacto. contacto, básquetbol, voleibol, fútbol. El fútbol es horrible porque dan unos cabezazos a los Sí, balones, que eso tiene que ser un sacudón terrible. Ah, no se diga boxeo, bungee jumping y otro poco de locuras que hay, pues que realmente le pegan sacudones fuertes a la cabeza. Ese paciente tiene más riesgo, indudablemente, por su estilo de vida. Entonces, yo a ese paciente le digo, por su estilo de vida, usted tiene más riesgo. Pero aún así, puede vigilarse y en caso de que después de un cabezazo de fútbol o después de una clavada en la piscina, como tuve yo, un compañero nadador, comience a ver moscas volantes, pues consulte rápido, ¿sí? Y si usted ve que el paciente está en una situación donde eso puede ser verdad, pues observarlo es válido. Pero si el paciente está en una situación en donde la consulta y la atención rápida no va a ocurrir, eh, pues es mejor tratarlo. Dos perfecto. palabras finales sobre inglés-español. Pues yo estoy de acuerdo en que en usar siglas y palabras en inglés cuando ayudan mucho y son muy breves, ah, nos ayudan en medicina pues a expresarnos más fácil. Una típica es el tal bellez, ¿no? Decimos bellez. Ah, pero por ejemplo, paving stone, y algunos lo han traducido es que pavimentosa. Y ustedes saben que pavimento en español es una cosa muy distinta a paving stone. Entonces, empedrado, de generación en empedrado, es el término más Listo, apropiado. Y lo perfecto. mismo con látiz, tenemos reticular. Claro. Cuando en español tenemos una palabra apropiada, fácil, que dice mucho, pues yo creo que es mejor usar la palabra en español Ok, y no doctor. usar el anglicismo, el inglés o la sigla. Obvio que esos son criterios también muy subjetivos, ¿no? Bueno, si hay preguntas o comentarios, Doc, rápidamente, yo veía en las complicaciones del láser, pues que algunos autores describían como lamer. ¿Usted qué opina? La membrana epirretiniana. sí, Oro. claro, el agujero macular y la membrana epirretiniana se han asociado. Es un hallazgo estadístico, pues no es de esas complicaciones que usted diga, hice láser o yo hago láser regularmente y cada rato estoy viendo pacientes con membrana epirretiniana. Para mí tiene que ver mucho con la cantidad y la intensidad del láser. Ok, Y yo siempre he promovido que los disparos en estas, pues prácticamente en todo, sean pequeños, o sea, 200 micras. Casi nunca hago disparos, excepto en el tratamiento de lesiones vasculares de más diámetro. Que sean suaves, o sea, que usted hace el disparo, vio blanco y baja, y vio blanco y baja, y vio, hasta que ya casi no ve, entonces sube un poquito y ya tiene un grisecito. Ese trabajito lo debe hacer cada que hace un láser, ajustar la intensidad del láser. perfecto. No tienen que ser pegados uno al lado del otro, puede haber medio disparo entre disparo y disparo, ¿sí? Y eso es suficiente. Yo les digo, la mayoría de los tratamientos que yo hago en todas las áreas de retinopatía diabética, láser periférico, cuesta trabajo. De hecho, he tenido gente que dice, no veo el láser, este no hizo nada, este robó al paciente. Pues ponga un lente de 3 pesos y verá que sí se ven ahí las marquitas. Y en mi experiencia es suficiente. No hay que hacer esos quemones, eso que queda pues una mancha hipopigmentada, extensa, ancha. Yo no creo que eso sea necesario. Eso deja, es como en la época del crío también, en el crío se hacían crío sobre crío y repetían y lo extendían. Obviamente eso producía mucho más inflamación, soltaba mucho más pigmento. Y en el caso de la
Limitante interna, pues la limitante interna es una membrana uniforme sobre toda la retina. Entonces, si usted chamusca mucho la limitante interna, la posibilidad de que ella se contraiga y eventualmente le genere un agujero macular o una membrana retinal es mucho más alta. Entonces, gradúen el láser, no sean tan agresivos en la cantidad, extensión. Esa es la otra cosa. Yo sí creo que una vez que usted sentó a un paciente en el láser, usted debe darle una vueltica al lente, ¿no? Y si encontró otras lesiones que no son desgarros, pero que la retina está medio levantadita, está adelgazada, está como quística, pues hágale ahí también un poquito de tratamiento, ahí estoy de acuerdo, pero que haya patología. Ese asunto del láser 360 a todo el que le atraviese a uno porque de pronto pasa algo, pues ahí es donde vienen los agüeros maculares y los nervios, ¿no? Sí, Eh, sí, la respuesta es sí, sí están asociados y creo que tiene mucho que ver con la cantidad, intensidad, extensión del láser. ¿Sí? listo. Ah, ¿algún otro comentario o pregunta? Si se anima a hacer lo que le digo, pues de una guía cortica, sería bueno como complemento de eso que publique, que hable con la dirección médica, con la parte de estadística de la clínica y publique cuál es el porcentaje, cuál es el promedio láser periférico oftalmólogo, promedio láser periférico retinólogo. ¿Sí? Yo hice el trabajito para iridotomía periférica y lo hice con varias clínicas de Colombia y los datos son sorprendentes, pues las variaciones son tremendas, ¿no? Sí, Desde puede ser. Claro, variaciones entre 10 y 300. ¿Sí? impresionante. Y usted dice, esto no puede tener, Claro. digamos, una base científica médica. Sí, sí, claro. Entonces sería bueno eso, tenerlo ahí y que no solo esté la guía de qué debo tratar, sino que esté la guía de qué es razonable en términos de números. Porque cada cual, y de pronto lo busca en la literatura, ¿no? Promedio de láser por oftalmólogo, ¿sí? Eso no es tan difícil. Usted ve la totalidad de láser de una institución, la totalidad de médicos que hacen láser ahí, y usted sabe cuál es el promedio. Y eso debe haber publicaciones de eso también. Y es Sí, una guía. Yo no les estoy diciendo pues que sea un pecador el que esté en el límite alto, eh, sino que es una guía y es una guía que le ayuda a la gente a tener tranquilidad. Bueno, yo sí creo que estoy haciendo lo correcto o se me está yendo un poco la mano. O de pronto me estoy quedando corto también, ¿no? sí, sí, puede ser también. Listo, Doc. No más comentarios, preguntas, a ver yo qué más tenía anotado aquí. Ah, sobre la hemorragia. Cuando ustedes ven sangre en el vítreo en un paciente sintomático y lo que ven no es tanto son las pigmentarias como hemáticas, y no son tan fáciles porque son parecidas en la lámpara. Eh, Miran la periferia inferior, la base del vítreo inferior. Entonces, el vítreo se desprende y deja una línea que es el límite de la zona desprendida. Y allí la sangre subhialoidea se acumula. Esa es fuente de error frecuente, porque la sangre a veces hace una curvita y simula un desgarro. No es infrecuente que yo reciba remisiones de paciente con mosca volante, fotoxias, me lo mandan y me dicen tiene un desgarro inferior. ¿Sí? Y lo que tiene inferior es sangre subhialoidea en el límite de la base del vítreo inferior. Busque arriba. Cuando vea eso, el roto está casi siempre arriba. No es ahí que hay que hacer el láser. ¿Sí?
sino que seguramente hay un roto en algún lado que sangró. Pues a veces hay DVPs hemorrágicos, simplemente se rompió el vasito, no se rompió toda la retina, que no requiere láser. Pero con mucha frecuencia, esa remisión de roto abajo termina siendo roto arriba. Entonces, ojo, porque ahí sí se puede confundir uno. Si ustedes le terminan haciendo láser a la base del vítreo posterior, inferior, e ignoran el desgarro superior, pues van a tener el desprendimiento de retina. Y el otro comentario que tenía es con relación a moscas volantes, pues que moscas volantes digamos, lo que le prende a uno la mecha. Moscas volantes por debajo de 50 años, no es raro que sea DDP. Busquen otras cosas. Lo mismo que fotopsias, y ahí voy a dar una charlita de fotopsias para que piensen. Fotopsia, mosca volante en jóvenes, eso no es DDP. Busque otras cosas. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por la Perfecto, atención. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.